Bueno, no sé si pudieron acceder y si me escuchan bien, están todos los nombres acá, algunos se han puesto los apodos. Chino, no sé quién serás. Si pueden ponerse los nombres reales, así ya por lo menos tenemos identificación de quienes están conectados. Gua Botellé, no me suena, es de otra comisión. Ah, Guadalupe. Ah, Guadalupe Vivas, ahora sí. ¿Y Chino? Bueno, si Chino no responde, no, te espero un ratito y si no, avisa, escribí en el chat o cambiate el nombre. Y si no, bueno, ahí está Giselle. Perfecto, Giselle. Muy bien, bueno, estarían todos ahora sí. No sé si les compartí la pantalla. Sí, había compartido. Perfecto, bueno. Bueno, espero que hayan podido ver la parte teórica de la unidad. Saben que lo pueden hacer acá en la parte de clases. Está lo que armó el teórico. Acá tienen las partes teóricas, el PDF y la clase teórica con los videos. Nosotros vamos a pasar directamente a resolver la ejercitación de humedad. Así que bueno, esto tienen, por ahí si lo llegaron a leer, es recomendable obviamente. Va a ser más sencillo la ejercitación. Voy a silenciar acá. Perfecto. Eh, Quería cargar el cuadro ciclométrico. Ahí Sacha armó un video muy, muy interesante. Yo tengo acá la presentación, pero bueno, en el video está muy claro sobre cómo utilizar el cuadro ciclométrico para resolver los ejercicios. Así que bueno, si lo pudieron ver, les va a ser de mucha utilidad y si no, lo vamos a ver ahora en la clase también. Lo primero que se pide en este práctico es hacer una gráfica de valores medios mensuales para tener la marcha anual de la temperatura del termómetro húmedo, el punto de rocío, tensión de vapor y humedad relativa de la estación de Rosario, que son los datos que tenemos aquí abajo. Temperatura húmeda, temperatura media, que sería la del bulbo seco, digamos, es la misma temperatura, el punto de rocío y tensión de vapor. Si quisieran, ustedes podrían sacar un valor estimado de tensión de vapor de saturación, que es un dato que acá no está, pero bueno, teniendo la humedad relativa, si vieron tal vez en la clase hayan podido verlo, que el cálculo de la humedad relativa, el concepto de humedad relativa, pudieron comprenderlo, cómo se mide, qué unidades tiene, si es que tiene unidades, y qué significa, por ejemplo, que en enero tengamos una humedad relativa del 68%. Se animan, aunque sea en el chat, a poner qué significado tiene el concepto de humedad relativa o cómo se calcula. ¿Alguno que se anime? ¿Alguna? En la clase suelo tomar lista para preguntarle a alguno, pero acá como que es más raro. Pero si alguno quiere intervenir con el micrófono o con el chat, bienvenido. Está para eso.
Si les quedó algún concepto, incluso Alejandra comenta en el mismo video que es un término justamente relativo, y la realidad es que no brinda tanta información por sí solo si no está acompañado de la temperatura. Nadie se anima. Ya somos muchos, ¿eh? Si no, hago un sorteo y elijo alguno para que defina los términos. Habrán visto la clase, me imagino. Están la mayoría de los que están aquí y suelen enviar los prácticos, así que habrán seguido la clase. Bueno, me gusta dentro de todas las definiciones la cantidad de humedad que hay del total. Estaría bastante completo. El total, cuando hablamos de total, sería el total que podría sostener esa masa de aire a esa temperatura. Cuando hablamos del total es digamos, cuando hablamos de cuánto puede sostener sin saturarse o hasta la saturación, es el concepto de tensión de vapor de saturación, que lo van a ver como ES, E de saturación. O sea, es una relación justamente de cuánta humedad actual hay, o sea, cuánta presión de vapor hay, lo van a ver con la sigla EA, el E actual, cuánta presión hay respecto a la que podría tener esa masa de aire. Y lo que podría tener esa masa de aire es la tensión de vapor de saturación, la cantidad de presión máxima que puede sostener esa masa de aire hasta en la saturación. Y depende de la temperatura. Alejandra bien lo muestra allí en el teórico cuando muestra la relación exponencial que hay entre la tensión de saturación de vapor y la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta exponencialmente la tensión de vapor. Alejandro también propone es la cantidad de agua que hay en la atmósfera a una determinada temperatura. En realidad es la que hay dividido la que podría tener a esa temperatura. Faltaría agregar eso. Es cuánto tiene respecto al máximo que podría sostener en la saturación. Así que, bueno, se puede calcular en términos porcentuales. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que en este caso en enero es un 68% esta relación porcentual. Y tenemos que la tensión de vapor que hay en esa masa de aire en promedio es 19,4 hectopascales. Entonces, simplemente podríamos calcular que esos 19,4 de tensión de vapor o de E actual por una regla de 3 nos va a dar que 19,4 es el 68%, el 100% ¿cuánto será? Entonces el cálculo es por 100 sobre 68. Tendremos 28,52 sería para esta masa de aire, suponiendo esta temperatura de 23,7 sería, una temperatura media también. Podemos suponer una tensión de saturación promedio, porque es la del mes de enero, de 28,5 grados. 28,5 hectopascales, perdón. Entonces la relación porcentual entre 19,4 y 28,5 nos va a dar ese resultado de 68% de humedad relativa. Es por eso que, como decimos, el 68% de por sí solo no nos va a decir nada si además no tenemos, aunque sea este dato de cuánta tensión de vapor tiene o un dato de temperatura. Obviamente, por ejemplo, si comparamos, si quisiéramos tener el dato de cuánto vapor tiene otra masa de aire y tuviéramos ese dato de que tiene 68% de humedad relativa, pero la temperatura en lugar de 23,7 fuese de 30 grados o temperaturas mayores, ese 68% va a ser el 68% de una tensión de saturación mucho más alta, por ende este valor también va a ser superior. Así que bueno, por eso es que la humedad relativa por sí solo no nos da el dato de cuánta presión de vapor tenemos, nos da simplemente la relación entre la presión actual
y la de saturación. Bueno, en base a esos datos de desatación, para el informe simplemente tienen que calcular valores promedios, tener el dato promedio anual, o sea que promedian los 12 datos de temperatura del termómetro húmedo, los datos promedios de punto de rocío y de tensión de vapor y de humedad relativa. Son datos promedios anuales. Todos estos datos se promedian. También pide graficar la marcha anual de la temperatura media del aire, la humedad relativa y la tensión de vapor. Acá en lo posible les recomiendo, si logran hacerlo, son muy prácticos. En algunos casos, cuando se puede, hacer gráficos a doble escala. Por ejemplo, la tensión de vapor, si se fijan, y la temperatura del aire, tanto la tensión de vapor como la temperatura del aire están en un orden de magnitud similar. La temperatura del aire está entre 10 y 25 grados, la tensión de vapor está entre 10 y 20 hectopascales. Si bien son distintas unidades, bien uno podría plantearlos en una misma escala, en un mismo, para uno de los ejes Y. Mientras que la humedad relativa puede ser otra escala. Estos gráficos se pueden hacer, depende por ahí de la versión de Excel, donde tengamos uno de los ejes Y con una escala que va de 50 a 100, partimos de 50 porque nunca tenemos menos del 50%, hasta podríamos partir de 60, y el otro gráfico puede ir de 10 a 25, de 10 a 30, y lo importante es que en la leyenda indiquemos si se trata de temperatura o de tensión de vapor. Incluso puede estar también el punto rocío si lo precisan agregar. Algo que es interesante agregar, que no lo pide aquí, pero que podría ser interesante, en esta marcha anual, que pide temperatura del aire, humedad relativa y tensión de vapor, sería la tensión de vapor de saturación, lo cual tampoco está en este esquema. En esta tabla no está la tensión de saturación de vapor, pero bien podrían calcularla mes a mes haciendo la relación porcentual que yo les hice recién. 19,4 sobre 100 por 68, vamos a tener la tensión de saturación de vapor para enero, y pueden hacerlo así para cada uno de los meses. Eso sería interesante si lo pueden graficar, porque les va a mostrar claramente cómo es la marcha anual de la humedad relativa y su relación que tiene con la tensión de vapor actual y con la tensión de saturación de vapor, en base a algunos criterios que menciona incluso en el teórico Alejandra, como ser el hecho de que si en verano, no sé si llegaron a verlo, pero bueno, ¿qué suponen que pasa con la tensión de saturación de vapor si comparamos el invierno con el verano? O sea, entre invierno y verano tenemos obviamente aumento de temperatura. ¿Y qué pasará con la tensión de saturación de vapor? ¿Cuándo será mayor? ¿En invierno o en verano la tensión de saturación de vapor? Sí, exactamente, en verano, por el aumento. Yo creo que acá no sé si no lo veo aquí, pero lo vi en el video. Ella mostró la relación exponencial. De hecho, nosotros también lo tenemos. A ver si se lo puedo mostrar. Esta es la gráfica que muestra Alejandra, donde tenemos la temperatura y la presión de vapor de saturación, en realidad sería. Esta curva es la presión de saturación de vapor. A la medida que aumenta la temperatura, tenemos mayor, o sea, esa masa se satura con mayor cantidad de vapor de agua. Por lo tanto, ese valor, que si se fijan acá también y prestan atención, forma parte de la ecuación de humedad relativa, como lo hemos mencionado ya en varias oportunidades. Obviamente, en verano la presión de vapor de saturación aumenta. Y la presión de vapor real, o sea, la cantidad de vapor de agua que tenemos en la atmósfera,
la presión que ejerce realmente el vapor de agua en la atmósfera, ¿qué pasará entre el invierno y el verano? ¿Aumentará? ¿Será menor? ¿Cómo será en el verano la presión del vapor de agua? Para eso hay que pensar de dónde proviene y qué se requiere para que se forme el vapor de agua. Aumenta también, exactamente, ambas aumentan. Porque en verano hay mayor temperatura, mayor radiación, hay mayor evaporación de agua, ya sea del océano o de los continentes, a partir del proceso de evapotranspiración. Así que en verano tenemos mayor presión de vapor. Ambas aumentan. Sin embargo, bueno, simplemente con analizar la tabla, van a ver que la humedad relativa, se van a dar cuenta que en invierno aumenta. Esto quiere decir que si bien ambos factores de esta fórmula, tanto el numerador como el denominador, aumentan, el que aumenta en mayor proporción es la presión de vapor de saturación. Así que eso es un comportamiento habitual. Generalmente tenemos mayor presión de vapor, pero la de saturación aumenta más proporcionalmente y por ende la humedad relativa generalmente en verano disminuye. Y así como lo planteamos en la oscilación a lo largo del año, sucede también a lo largo del día. A lo largo del día, cuando tenemos mayor temperatura, probablemente tengamos mayor presión de vapor, sin embargo, aumenta más proporcionalmente la presión de vapor de saturación y entonces la humedad relativa en las horas del mediodía o cercana al mediodía, incluso a la tarde, como cuando hay mayor temperatura, la humedad relativa generalmente desciende. Bueno, eso es la primera actividad, esquematizar eso. La sugerencia mía era que pueden intentar hacer en una misma figura lo que acabamos de mencionar, o sea, voy a hacer lo mejor que pueda con el trazo, no es lo más sencillo, pero bueno, nosotros si tenemos dos ejes, lo que tendríamos es los meses a lo largo del año y las distintas variables. Si hacemos tensión de vapor, tendremos por un lado la desaturación, que la pueden calcular. Por otro lado pueden obtener datos de la tensión actual, que es lo que está en la tabla. Debería quedarles algo así. Obviamente esto es esquemático, puede ser un poco diferente, obviamente. Y tendrán también la temperatura, cada una con su simbología, y con la leyenda podrán identificar cada una de ellas. Pero bueno, la temperatura también hace un comportamiento parecido. Baja en invierno, sube en primavera-verano. Y por último, lo que van a tener, la única que no se mantiene de esta forma, es la humedad relativa. Obviamente estas tres, dentro de los valores que tienen, van a tener que la pueden usar en este eje. Y cuando me refiero a que hay un doble eje, es que se puede hacer en Excel que de un lado tengan, por ejemplo, humedad relativa, y los valores van a ir de 50 a 100. En la escala indicará 50. Y acá arriba tendremos 100%. Y del otro lado tendremos las tres variables. Se pueden hacer las tres variables. Temperatura media. Ese día actual. Cada una en sus unidades. Estas incluso pueden aclararlo allí. Cada una de las unidades. Bueno, una cosa así, faltaría obviamente
lo que van a ver que va a ser algo así, que sería la humedad relativa, que hace una forma contraria a las demás curvas. Así que nos quedaría algo como, de alguna manera tener que identificarlo. En el Excel lo hace automáticamente con líneas de distinto color, distinto grosor o líneas interrumpidas con distinto trazo. Digamos, eso es básicamente lo que tienen que encontrar cuando pasen los datos de todas estas variables. En invierno aumenta la humedad relativa, la tensión de vapor disminuye, la tensión de vapor, tanto la de saturación como la actual. Obviamente la de saturación siempre es mayor que la actual. Y acá lo que pueden observar visualmente es que si bien ambas disminuyen, la proporción de la de saturación que implica la actual es cada vez mayor. No sé si siguen ahí el ejemplo, pero si acá podemos ver que hay como un 60%, 70% de la E de saturación, o sea, la E actual equivale a un 60-70% de la de saturación. En los meses de invierno nos acercamos a valores del 80% o eventualmente hasta más. Que, bueno, esa proporción de las que le hablo es ni más ni menos que la humedad relativa. La proporción de la E de saturación que equivale a la E actual. Me avisan cualquier cosa si se corta, que cada tanto me pasa que se corta el audio, el micrófono. Bueno, el segundo, no sé si me faltó algo más. Las causas de comportamiento de la humedad relativa es lo que acabamos de hablar, la relación entre ambas variables y cómo cambia a lo largo del año. Ahora sí vamos al uso del cuadro ciclométrico. Como les decía, después si le queda alguna duda, está subido a la clase el video que armó Sacha, que es muy didáctico, muy claro. Pero bueno, vamos a pasar a resolver estos dos ejercicios. O por lo menos, aunque sea arranquemos con uno de ellos. Si tenemos el cuadro ciclométrico, que es lo que tenemos aquí, es un cuadro, bien como dijimos, con un montón de variables, cada una reflejada por distintas líneas. Fíjense en las diagonales que corresponden al termómetro seco o temperatura del aire. Los valores los pueden ver acá: 45, 50, 45, 40, 35 grados, bueno, todos estos valores de temperatura. Las líneas horizontales que corresponden al termómetro húmedo. Acá tenemos el valor, 35, 30, 25, 20 grados, cada uno de estos. Esa sería la escala. Luego tenemos las verticales en amarillo, que es la diferencia entre el termómetro seco y el termómetro húmedo. Quiere decir que, por ejemplo, si tenemos la línea de 35 grados de termómetro seco y tenemos un delta T de 5 grados, obviamente tiene que coincidir con una temperatura húmedo de 30 grados, este punto que tenemos aquí. Lo mismo si queremos tener, si tenemos una masa con 35 grados de temperatura seco y un delta T de 10 grados, tendremos una temperatura húmeda de 25. Surge de la resta, 35 grados menos el delta T de 10 nos va a dar la temperatura húmeda, que es 25. Y así para cualquiera de los puntos que encuentren en la curva, en el cuadro, perdón. Luego tenemos estas líneas diagonales en color violeta que serían o hacen referencia a la tensión actual de vapor. En este caso no está en hectopascales, sino que está en milímetros de mercurio, desde 0 milímetros de mercurio hasta 40 milímetros de mercurio, van de a 2. Acá en chiquitito están tapados, pero si ustedes tienen su cuadro pueden ver, son los mismos números, estos 24 milímetros de mercurio. Tenemos acá un 24 que está tapado por la línea, pero bueno, estos son los mismos valores para facilitar la lectura cuando estamos muy alejados de esta parte. Y por último tenemos aquí la humedad relativa en color verde, que son estas otras diagonales, que partimos de 0% humedad relativa a 100% humedad relativa. Si estuvieron prestando atención a las clases,
sabrán que cuando tenemos un 100% humedad relativa, o sea que la E de saturación es igual a la de actual, son iguales, equivalentes, la presión que ejerce el vapor es equivalente al máximo que puede tener esa masa de aire a esa temperatura. Podemos estar en cualquiera de estos puntos, obviamente acá tendremos saturación con 30 grados de temperatura seca y 30 grados de temperatura húmeda, quiere decir que ambos termómetros registran la misma temperatura, y esto tiene que ver un poco con los procesos que hacen diferenciar a los valores de temperatura en cada uno de los termómetros. Algo también se habrá explicado ya, que cuanto más seca es una masa de aire, más diferencia marcan la temperatura entre ambos termómetros, y el motivo de esto es que en la medida que esa atmósfera no está saturada o empieza a ser más demandante de vapor de agua, empieza a haber más evaporación en el termómetro húmedo. El termómetro húmedo, recuerden que el bulbo está embebido en una malla, en una muselina, que está humedecida por estar unida a un recipiente con agua. Esa evaporación que se da en días más secos genera un enfriamiento por el cambio de estado del agua, que pasa de estado líquido en la muselina a estado gaseoso, y ese cambio de estado genera un enfriamiento del bulbo, como si tuviésemos agua nosotros en el brazo y se evapora, sentimos el enfriamiento del brazo. Lo mismo sucede en el bulbo, y ese mercurio que se encuentra dentro de ese termómetro estará a menor temperatura, mostrando esa diferencia. Tanto mayor será la diferencia cuanto más seca sea la masa de aire. Por lo tanto, si estamos en una saturación con un 100% de humedad relativa, no hay diferencia entre los dos termómetros porque no hay evaporación. Entonces, con todas estas líneas que hemos ido trazando, cualquier ejercicio podría brindar datos de cualquiera de estas variables, ya sea delta T, temperatura húmeda, temperatura seca, humedad relativa o tensión de vapor, o incluso tensión de vapor de saturación. Y con con dos valores de cualquiera de esas medidas, cruzando las líneas correspondientes, deberíamos llegar a un punto de la masa de aire, a identificar esa masa de aire y a obtener el resto de los valores de las variables intervinientes. Nos está faltando simplemente el punto de rocío, que es un concepto que ya algo ha dado, y bueno, Sacha lo explica en su presentación, que es que para una masa de aire dada, supónganse que tenemos una masa con, dijimos, por ejemplo acá, 28 milímetros de mercurio, que es esta línea de acá, 28 milímetros de mercurio, que tiene un delta T de 5 y una temperatura seca de 35 grados, puede ser un poquito menos, que estamos en este punto exactamente, que es un poquito menos de 35 grados, porque no estamos sobre la línea, 35 grados, un poco menos, y un delta T que sería un poquito menos de 30. Esa masa de aire, si queremos saber a qué temperatura se condensa el vapor de agua de esa masa, lo que equivale a preguntarse cuál es el punto de rocío, la temperatura del punto de rocío. La forma de obtener ese dato es desplazándonos por esta línea de 28 milímetros de mercurio hasta encontrar aquella temperatura en la cual esa masa de aire se satura. Esa temperatura sería aproximadamente, en este caso, unos 28, entre 27 y 28 grados. 25 tenemos acá, 26, sería entre 27, aproximadamente 27 grados, si no me equivoco. Perdón, 28, aproximadamente 28 grados. Este acá sería el 27, cercano a 28 grados, sería el punto de rocío de esa masa de aire. Y si se rigen por este mecanismo, cualquier masa de aire que tenga 28 milímetros de mercurio, o sea, podemos tener una masa de aire en esta ubicación. Si hacemos el mismo mecanismo, obviamente toda masa que tenga 28 milímetros de mercurio, cuando lleguemos al eje Y, nos vamos a encontrar con esos 28 grados del punto rocío. Si decimos que una masa tiene 16 milímetros de mercurio, no importa si es con 40 grados, si es con 35 grados, o si tiene un delta T de 5 grados, esa masa, mientras tenga 16 milímetros de mercurio, tendrá un punto de rocío del orden de los 18,5 grados Celsius. Por eso que para cada valor de tensión de vapor
tenemos un único valor de punto rocío. No sé si me siguen hasta allí. La clase está grabándose y la vamos a subir, sí. Así que, bueno. En base a esto, como les decía, podemos con dos valores cualquiera de las variables aquí mencionadas encontrar la intersección de esos dos valores, de esas dos variables, y encontrar así una masa de aire en particular. Y empezar a responder a las consignas de las otras variables. En este ejemplo, pide o da los datos de una masa de aire que tiene una temperatura seca de 22 grados y una temperatura húmeda de 17. También podemos automáticamente calcular el delta T, que sería un delta T de 5 grados. Vamos a hacerlo así, así lo puedo. Así lo puedo ubicar en el punto. Decimos que tiene un delta T de 5, o sea que tenemos que estar dentro de esta línea. Dentro de esta línea donde el delta T es 5. Una temperatura seca de 22 grados, tenemos que movernos o desplazarnos. Podemos hacer incluso insertar una línea si quisiéramos. Estos son 22 grados secos. En algún lugar de aquí, de esta línea, estará esa masa de aire. Y podemos, a su vez, obviamente está en los 5 grados Celsius de delta T. O sea que el punto, evidentemente, será este que está aquí. La intersección entre ambas masas de aire. Bueno, esto es una limitante de PowerPoint que no me deja colocarlo exactamente, pero sería aproximadamente por aquí. Bueno, ese punto, esa masa de aire que tiene un delta T de 5 y una temperatura de 22 grados, fíjense que también tiene, si proyectan una horizontal, una temperatura húmeda de 17 grados, obviamente. Pero podemos empezar a calcular, por ejemplo, mirando las curvas de humedad relativa, que estamos cerca de esta de 60% de humedad relativa. Así que uno podría decir que tiene un 58% aproximadamente de humedad relativa. Podemos ver la ubicación para obtener la tensión de vapor, que estamos cerca de la de 12, entre 10 y 12, pero yo diría que un poquito más cerca de 12. Así que si 11 es la mitad, podría ser 11,2, 11,3, 11,5 milímetros de mercurio de tensión de vapor. Volviendo a la consigna, o sea, hasta ahora lo que vimos es dónde ubicamos esta masa de aire. Pueden hacer lo mismo con esta masa de aire ustedes. Lo que pregunta aquí es determinar para cada caso, para la masa 1 y para la masa 2, la tensión de vapor, la humedad relativa y el punto de rocío de esa masa de aire. Bueno, entonces, la masa 1 dijimos que tiene una temperatura seca igual a 22 grados Celsius y una temperatura húmeda igual a 17 grados Celsius. De esta masa, lo que decimos es que hay que calcular tensión de vapor, humedad relativa y el punto de rocío. La humedad relativa dijimos que está más cercano al 60%, así que podría ser alrededor del 58%. Acá hay cierto margen de tolerancia, pero bueno, podemos decir que la humedad relativa está en el orden del 58%.
la E actual, o la tensión de vapor, le decimos que está cerca de 12, entre 11 y 12, podemos ir 11,2, 11,3. Y por último nos pide el punto de rocío. Para obtener el punto de rocío lo que tenemos que hacer es desplazarnos por una línea, una curva, de manera paralela a la tensión de vapor en la que estamos ubicados. Así que podemos obtener aproximadamente unos 3, pero creo que con 13 grados estaría bien como punto de rocío. Esto sería la masa 1. Luego tenemos la masa aire 2, que si les parece, se las dejo hacer ustedes con los cuadros ciclométricos. Les doy 5 minutos. Si quieren un poquito más, hasta las 10:50, para que resuelvan ustedes esa parte. O sea, tensión de vapor, humedad relativa y punto de rocío. Luego haremos el apartado B. Así que bueno, los espero. En un ratito vuelvo a conectar la pantalla. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. No, les estaba preguntando si alguno se animaba a, a obtener los datos de humedad relativa, tensión de vapor y presión y punto rocío. ¿Alguno obtuvo los resultados?
para la masa con 20 grados y 22 de temperatura seca y 20 grados de temperatura húmeda. Y en realidad estaba tomando lista a ver si alguno se animaba. Alessandro, por ejemplo, ¿pudiste obtener algún dato de humedad relativa? Perfecto, sí, estuve como 5 minutos hablando nomás. Alessandro, 80%. A ver. Sería, sí, exactamente. Esta masa es la que tiene 20 grados de temperatura húmeda y 22 grados, coincide con la misma masa anterior. Así que esa masa tiene 80% de humedad relativa. Greta, ¿te animás a decir la tensión de vapor de esa masa? No sé si hay más, si no. Guadalupe. $16, sí, sería en milímetros de mercurio. Pero sí, es la que cae aquí, 16. La unidad es milímetros de mercurio. Esa sería. Bueno, y el último que sería el punto de rocío de esa masa de aire. El punto de rocío, que en la anterior daba 13 grados, acá aproximadamente esta masa tiene unos 18 y medio, 19, entre 18 y medio, 18,7, 18,6, en realidad más cerca de 19, 18,8 pueden poner, sería 18,8 milímetros de mercurio, podría ser perdón, 18,8 grados Celsius sería el punto rocío. Así que si vamos acá, punto rocío de esta masa sería 18,8, la humedad relativa 80% y la tensión de vapor 16. Podríamos pedir que calculen la E de saturación. Que tenemos dos maneras de hacerlo. Por un lado, podemos, como decía yo hoy, usar la regla de 3. Por ejemplo, 11,3 o el 58% es 11,3 milímetros de mercurio. El 100%, que sería aquella tensión con la que se satura, va a dar como resultado X o E de saturación, que es igual 11,3 por 100 dividido 58, 19,48. Y les podría casi que asegurar que este ejemplo para esta otra masa obviamente no va a dar igual porque hay un error de interpretación de la gráfica, nunca nos da exactamente igual, pero nos va a dar muy parecida la tensión de saturación de vapor de esta masa y les voy a explicar ya por qué. Conceptualmente debería dar exactamente lo mismo porque decimos que la tensión de vapor depende únicamente de la temperatura y ambas masas tienen la misma temperatura seca, así que conceptualmente si tienen la misma temperatura seca tienen o deberían tener la misma tensión de vapor de saturación. Hagamos el cálculo: 16 milímetros de mercurio por 100 sobre 80. Y fíjense que acá nos da 20. Esto que no nos da igual, el motivo únicamente la interpretación
de la figura, que obviamente siempre algún margen de error tenemos. Y es probable que, bueno, esta masa de acá tiene 16 milímetros de mercurio, pasa bastante bien. Tal vez esta masa de acá, en la primera, que dijimos que tenía 11,3, tal vez tenga un poquito, hay que ver si la cuenta es más o menos. 11,4, probablemente sea más cerca de 11,4. Y tal vez hasta sea 11,6. Podemos plantear, sería más correcto plantear que tiene 11,6. Y ahí les va a dar. Luego mirar que en esta figura 11,6 perfectamente podría ser, estamos por acá, no es tan preciso. Pero bueno, el error ese es básicamente por ese margen de error que tenemos en la corrección, en la interpretación de la figura. Así que yo les decía que una de las formas es con este cálculo, que decíamos que en realidad deberían tener exactamente la misma tensión de saturación de vapor porque tienen la misma temperatura seca. Y otra forma es, bueno, considerando que tienen 22 grados, fíjense que coinciden, ambas están sobre la misma línea de temperatura seca. Una forma visual de obtener el dato de tensión de vapor es desplazarnos por la línea de temperatura seca hasta encontrarnos con el eje de la temperatura húmeda, y una vez que llegamos a este punto, a este eje, ver con qué línea de tensión de vapor se encuentra. Y fíjense, nos encontramos, o casualidad, por la línea de 20 milímetros de mercurio de tensión de vapor. Esa es otra manera de llegar al valor de tensión de saturación de vapor, lo cual es lógico plantearlo de esta manera porque toda masa con 22 grados de temperatura seca tendrán ese único valor de tensión de saturación de vapor, que incluso estando en saturación esa masa en 100% de humedad relativa, donde se iguala la tensión de saturación de vapor con la tensión actual, la tensión actual será 20 milímetros de mercurio también, y en este punto es una manera de visualmente obtener la tensión de saturación de vapor. Así que, así como decíamos que para cualquier temperatura, que para cualquier tensión de vapor, por ejemplo, la tensión de vapor de 12 milímetros de mercurio le corresponde un único valor de punto de rocío, para cualquier temperatura seca le corresponde un único valor de tensión de saturación de vapor. En este caso, para 22 grados Celsius le corresponden 20 milímetros de mercurio de tensión de saturación de vapor. Cualquier masa que tenga 20 grados Celsius, que sería esta línea de aquí, tendrá una tensión de saturación de vapor menor a 18 milímetros de mercurio, más cercano a 17, 17,2, 17,3. Así que es una forma visual de obtener la tensión de saturación de vapor. Así que bueno, eso es cómo se resuelve esta parte. En estos dos ejemplos lo que hicimos es con temperatura seca y temperatura húmeda obtener el resto de las variables. Como yo les decía, podríamos pedir o dar como información cualquiera de las otras variables. Podríamos dar humedad relativa y punto rocío, podríamos dar cualquier dos variables que están aquí en juego y obtener a partir de ellas el resto. Lo importante es que con esas dos variables ustedes encuentren el punto correcto dentro del cuadro ciclométrico y a partir de allí puedan interpretar el resto o resolver el resto de las variables. Bueno, ya resolvimos la parte A. Sí, acá pregunta en cuál de las dos situaciones el aire tiene mayor contenido de vapor de agua. Acá si pudieron prestar bien atención a las presentaciones de Alejandra y al material que se difundió, digamos, en la clase, van a poder observar que el contenido de vapor de agua depende de la tensión actual. O sea, si una masa tiene mayor tensión actual, o sea, el vapor está ejerciendo mayor presión, que no es ni más ni menos que eso. La tensión de vapor es cuánta presión ejerce el vapor de agua en la masa de aire que estamos evaluando. Si tiene mayor tensión de vapor, decimos que esa masa tiene mayor contenido de vapor de agua. Tanto es así que todas las fórmulas, tanto de humedad absoluta como humedad específica, que Alejandra define en su clase, tienen para su cálculo a la tensión de vapor como una de las variables, digamos, dentro de la fórmula.
Si el aire se enfriara en cada caso, ¿cuál alcanzaría primero la condensación y por qué? Esto sería la otra pregunta. En este caso, fíjense que esta masa de aire tiene que enfriarse por todo este camino, mientras que esta masa de aire se enfría desde aquí hasta acá. Podríamos suponer que un 80% de humedad relativa tiene que enfriarse un poco menos, perdón, y entonces esta masa llegaría primero a la saturación que esta de aquí, que tiene un 60%. O sea que esta masa tendrá que enfriar un poco más para llegar al punto de rocío. A ver, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde pregunta si una masa de aire tiene 50% humedad relativa y el punto de rocío son 10 grados. Calcule la temperatura del aire. Que el punto de rocío sean 10 grados, recuerden que para cada punto de rocío tenemos una única tensión de saturación. ¿Se acuerdan? O sea que si el punto de rocío es 10 grados, que es lo que está aquí, lo que hicimos acá. Si el punto de rocío es 10 grados, estaremos en una presión de vapor de 9 milímetros de mercurio. En algún lugar, o 9 o un poquito más, estaremos en algún lugar de esta línea, que bueno, en realidad es una curva, por eso no puedo seguirlo, pero en algún lugar por encima de los 9 milímetros de mercurio estaremos dentro de las masas de aire. Y hay que buscar entonces una intersección de esa línea que va por encima de los 9 milímetros de mercurio, la intersección de esa línea, imaginaria en realidad, yo la estoy haciendo acá en azul, con los 50%, con el 50% de humedad relativa, que es esta línea que tenemos aquí. Así que en algún lugar por aquí estará esa masa de aire de esa pregunta. Así que con esos datos ya podrían o deberían estar en condiciones de calcular la temperatura del aire y cualquiera de las otras variables que uno le podría pedir. O sea, ya una vez que tenemos identificado el punto, podemos pedir o obtener todas las demás variables. Bueno, en otro ejemplo aquí, pregunta que comparemos dos masas de aire. Fíjense que ambas tienen la misma tensión de vapor. Entonces, bueno, acá la incógnita que suele aparecer es, si tienen la misma tensión de vapor, ¿cuál de ellas tiene mayor vapor? Acá tenemos una con un 80% de humedad relativa, otra con un 56%, obviamente que tendrán diferentes temperaturas, pero bueno, la pregunta es obtener las respectivas temperaturas húmeda y temperatura seca y delta T, calcular la de saturación para cada situación y en cuál de las dos situaciones el aire tiene mayor contenido de vapor de agua. Esta pregunta ya la podemos responder si tienen la misma presión, el vapor de ambas masas es equivalente, o sea que tienen el mismo contenido de vapor de agua. Así que esta, la parte C, ya la podemos responder de esa manera. Lo que va a diferir, obviamente, van a ser el resto de las condiciones. La temperatura seca y húmeda van a diferir y la E de saturación, obviamente, que va a diferir. Y luego pregunta aquí de qué variable depende la E de saturación. Ya lo hemos hablado, espero que ya no tengan duda al respecto, cualquier cosa me preguntan. ¿Y de qué variable depende el punto de rocío? También dijimos que para un único valor de una de las variables del cuadro tendremos un único punto de rocío. Así que estas son como resumen, en la pregunta D tenemos el resumen de esas dos, o que serían 4 variables, o sea, una variable que está asociada a la E de saturación y hay otra variable que está asociada al punto de rocío. Que si en algún momento no les quedó claro, me piden y les aclaro cuál sería para cada caso. Así que les dejo resolver si quieren. Les doy unos 5 minutos más hasta las
6 y 10 pasada y retomamos esta parte. Les dejo calcular para ambas masas de aire el apartado A y el apartado B. Esta última parte no la grabé. Bueno. Bueno, lo único que dijimos recién fue el resultado que nos dio esta parte que fue alrededor de 21, esta masa A tiene alrededor de 21 grados Celsius de temperatura seca y alrededor de 15, 15 y medio de temperatura húmeda. Bueno, pasamos ahora sí a la parte de gradientes adiabáticos, estabilidad e inestabilidad atmosférica, que en parte está conectado con lo anterior, por eso primero tenemos que aprender a usar bien el cuadro ciclométrico para poder proceder a resolver el próximo ejercicio. El ejercicio 5 lo que plantea es una masa de aire con una temperatura seca de 20 grados y una temperatura húmeda de 15, que asciende por la ladera de una montaña que tiene esta altura de 4.650 metros. Y nos pide que determinemos a qué altura va a producirse el nivel de condensación, que bien como lo definió Alejandra es aquella altura donde la temperatura de una masa de aire que asciende alcanza el punto de rocío. Por lo tanto, primero tenemos, antes que nada, calcular el punto de rocío. El punto de rocío lo haremos con el cuadro ciclométrico a partir de esta temperatura del aire. Si ese aire tiene 20 grados de temperatura seca y 15 de temperatura húmeda, esa masa de aire estará por aquí. Por lo tanto, más o menos por acá podemos bajar con una paralela para obtener una temperatura de punto de rocío que estará alrededor de los 10 grados y medio, 11 grados. Pueden considerar 11 grados, no estaría del todo mal. Está entre 10 y medio y 11. Así que si consideramos para ese ejercicio una temperatura de punto de rocío igual a 11 grados y esa masa parte con una temperatura inicial de 20 grados, si quieren primero voy a graficar el ejercicio. Tenemos una montaña, una masa de aire que viene en este sentido y que llega a un nivel que denominamos nivel de condensación, que tenemos que calcular a qué altura está. También tenemos como dato que la altura de la montaña es 4.650 metros. Y calculamos recién, por los datos que daba el ejercicio, que tiene 11 grados de punto rocío. Partiendo con una temperatura inicial de 20 grados Celsius. De temperatura seca. Bueno, el nivel de condensación, sabemos que en este nivel, que todavía no conocemos la altura, tiene 11 grados Celsius. Para calcular la altura esta, lo que tenemos que hacer es primero que conocer el gradiente adiabático seco. Sabemos que esa masa aparte no está saturada, se satura recién a esta altura, pero hasta alcanzar la saturación tiene un gradiente adiabático seco igual a 1 grado Celsius cada 100 metros. Cada 100 metros de ascenso. Por una regla de 3 podemos decir entonces que esa masa desciende 1 grado Celsius cada 100 metros. Nosotros sabemos que tiene que llegar a 11, si parte de 20 y tiene que llegar a 11, ¿cuántos grados tiene que descender esa masa? Esa masa tiene que descender 9 grados Celsius para alcanzar el punto rocío de 11 grados. ¿Me siguieron ahí? Si tiene 20 y tiene que llegar a 11, el descenso térmico de esa masa debe ser de 9 grados. Entonces con esta regla de 3, sabiendo que cada 100 grados desciende 1 grado Celsius, ¿cuántos grados va a descender
¿cuántos metros tiene que ascender para que baje su temperatura en 9 grados? Y la respuesta será 900 metros. Por regla 3, 9 por 100 sobre 1 será 900 metros. Por lo tanto, el nivel de condensación será igual a 900 metros. Quienes hayan tomado un punto rocío de 10 grados y medio tendrán como diferencia que tiene que descender 9, le dará el resultado que tiene que descender 9,5 grados, por lo tanto eso lo hará en 950 metros. Está perfecto si lo hacen así, no, en ese margen de error nos manejamos, no se considera mal el ejercicio. Luego, la pregunta del ejercicio es, primero es el nivel de condensación, o sea la saturación del aire. ¿Qué temperatura va a tener el aire en ese nivel? Se resolvió en el mismo ejercicio, sabiendo que a esa altura se alcanzó el punto rocío, que son 11 grados. O sea que en el nivel de condensación la temperatura es la del punto rocío, 11 grados. Por último, el apartado C pregunta, ¿qué temperatura alcanza la masa de aire en el tope de la montaña? O sea que ahora hay que seguir ascendiendo hasta aquí arriba, hasta 4.650 metros. Y para ello tenemos que ver que ya hemos ascendido 900. O sea que lo que vamos a calcular es cuánto falta ascender. Lo que falta ascender sería igual a 3.750 metros. Esto sería lo que queda desde aquí hasta acá pendiente por ascender. 3.750 metros. Y ahora que sabemos que esa masa ya está saturada, o sea que este ascenso que va a ser la masa de aire, que es lo que definimos como el piso de la nube, cuando siga ascendiendo se va a enfriar, pero ya no con un gradiente adiabático seco, sino con un gradiente adiabático húmedo. Sabemos que el gradiente adiabático húmedo, también esto lo vemos como razón adiabática húmeda, generalmente lo vemos así en realidad, razón adiabático seco o razón adiabática húmeda, es de un medio grado cada 100 metros. Recuerden el motivo por el cual esto sucede, es que está asociada a la condensación de vapor de agua, que a su vez está relacionada o trae aparejado un calor latente de condensación. Así que bueno, ahora cambiamos de gradiente, pasó de ser el seco al húmedo de 1 grado cada 100 metros a medio grado cada 100 metros. Y volvemos a hacer una regla de 3. Sabemos que el descenso es de medio grado cada 100 metros. En 3.750 grados, que tiene que ascender esa masa de aire, ¿cuántos que tiene que bajar? Perdón, me equivoqué acá. En 3.750 metros, la pregunta es, ¿cuántos grados va a descender? Desciende medio en 100 metros, ¿cuántos grados desciende en 3.750 metros de ascenso? El cálculo nos da 3.750 por 0,5 dividido 100. Y el cálculo nos da 18,75 grados Celsius. Ese es el descenso térmico desde el nivel de condensación hasta el tope de la montaña. Por lo tanto, la temperatura en este punto va a ser igual a los 11 grados que tiene en este nivel, en el nivel de condensación, menos el descenso por el gradiente adiabático, por los 3.000 metros
3.750 metros que sube, que es un descenso térmico de 18,75 grados Celsius. Es decir, que tenemos una temperatura de menos 7,75, si no hice mal la cuenta, grados Celsius. Eso daría por respondido el apartado C. Por último, tenemos que calcular la temperatura en la base de la montaña a sotavento, quiere decir del otro lado, hacia donde el viento se dirige. Quiere decir que si la masa de aire desciende por el otro lado de la montaña, la incógnita es a qué temperatura alcanzará de este lado. Y para proceder a este cálculo, lo que tenemos que considerar es que con estas alturas ya lo que pasa va a ser la masa de aire, pero va a pasar sin humedad, suponiendo que ya a esta altura, una vez que llego hasta allí, se produce precipitación, y al pasar del otro lado lo que vamos a tener es una masa de aire con características de no tener saturación de vapor. Por lo tanto, el gradiente con el cual va a aumentar la temperatura de esta masa de aire que viene descendiendo por este lado de la montaña va a ser con la razón adiabática seca de 1 grado cada 100 metros. Otra vez esto que tenemos aquí. 1 grado cada 100 metros. ¿Y cuántos metros tiene que descender? Pues la respuesta es 4.650 metros. Y nuevamente usamos esta regla de 3. 1 grado cada 100 metros en 4.650 metros. En este caso el aumento de temperatura será de 46,5. No sé si me siguen, pero 4.650 por 1 sobre 100 nos da 46,5 grados Celsius de aumento respecto a la temperatura que tiene la masa de aire en el tope de la montaña. Por ende, la temperatura de incógnita, digamos, es igual a los menos 7,75 grados Celsius más 46,5 grados Celsius de ascenso térmico a lo largo del trayecto del descenso de la masa de aire a lo largo de la montaña. Este resultado da igual a menos 7,75, dijimos, más 46,5, 38,75 grados Celsius. Perdón, bueno, fue hace unos minutos. ¿Cómo calculé la temperatura del punto de rocío? La temperatura del punto de rocío la obtuvimos porque la masa de aire es esta que está aquí, a través del cuadro ciclométrico, y descendiendo, como habíamos dicho, para cada tensión de vapor, en este caso una tensión de vapor que está intermedia entre 9 y 10, para cada tensión de vapor, bajando por esa línea de tensión de vapor, obtenemos una temperatura de punto rocío, que como decía puede dar 11 grados, que sería algo pasando la línea por aquí, o pueden darle 10,5 o un valor entre medio de esos valores. Alrededor de 10,5 o 11 grados es la temperatura donde coincide, o sea, 11 sería aquí, si trazamos la línea ahí, porque coincide con el valor de 11 grados. Lo que hay que hacer siempre es bajar por una línea paralela a la tensión de vapor. Y es un poquito menos de 11, podemos poner 11 para facilitar el cálculo, pero podría haber estado perfectamente en 10 grados y medio o hasta 10 grados, 6, 7, 8, está en valor en ese rango. No sé si quedó claro, Natanael. Perfecto. Bueno.
Bueno, allí tendríamos entonces como resultado 38,75 grados Celsius, que es lo que pregunta aquí. Es la pregunta 5. Y por último, les pasaré a resolver esta ejercitación de perfil térmico, que bueno, también en la clase teórica se explicó que hacemos referencia cuando hablamos de que un perfil es estable o inestable, y la comparación de ese perfil, o sea, la resolución de esa pregunta, la respuesta a esa pregunta en base a cómo es esa temperatura de perfil respecto a una masa de aire que asciende con los gradientes adiabáticos. Entonces, perfil térmico es básicamente la foto de la troposfera en un momento dado. Arrojamos una sonda en una estación meteorológica y registramos para cada altura cuál es la temperatura. Eso es el perfil térmico. Distinto es lo que sucede con una masa de aire que asciende diabáticamente partiendo de superficie con estos valores. Una temperatura seca de 25 grados Celsius y una temperatura húmeda de 22. Acá nuevamente tenemos que volver a calcular en el cuadro ciclométrico, a estimar el punto de rocío con 25 grados de temperatura seca, que es esta línea que está aquí, y 22 de temperatura húmeda, que es una línea horizontal que pasa por aquí. Así que bueno, me aguardan un segundito. Sí, Hermi, estoy justo dando una clase. ¿Querés que te llame un ratito? ¿Te puedo llamar en un ratito que estoy en clase? Yo no te escucho igual, pero bueno, después te llamo porque estoy en una clase. Sí, bueno, entonces esta masa de aire tendríamos que calcular, primero que nada, el punto de rocío. Y lo tenemos que hacer con una línea paralela a las líneas de punto de rocío, de tensión de vapor, perdón, que sería aproximadamente esta línea que se ve aquí, donde la temperatura de punto rocío estaría entre 19 y 20 grados. Podemos poner 19 grados y medio, tal vez sea un poquito más, pero podemos estar entre 19 y medio y 20 grados. Entonces, si consideramos que la temperatura es si consideramos para este ejemplo una masa que tiene una temperatura seca, como dijimos, igual a 25 grados, y un punto de rocío de 19,5 grados, vamos a tener como diferencia 5,5 grados Celsius. Esa masa tiene que descender su temperatura en 5,5 grados Celsius. Si esa masa, que es la que tenemos aquí, en el perfil térmico, perdón, esa masa fuese la masa en ascenso, decimos que, está hecho al revés, perdón, este perfil está hecho al revés. Partimos con 25 grados de superficie, esa masa tiene 25 grados de superficie. A los 100 metros, ¿cuánto tendrá esa masa? Si está ascendiendo con un gradiente adiabático seco y le faltan 5,5 grados para alcanzar el punto rocío. Quiere decir que hasta los 550 metros esa masa va a descender con el gradiente seco. No sé si me siguieron con ese razonamiento. Cualquier cosa me consultan. Pero si esa masa tiene que bajar su temperatura en 5,5 grados desde los 25
de temperatura seca hasta los 19,5 de punto de rocío, tiene que ascender 550 metros por el gradiente adiabático seco, que es 1 grado Celsius de descenso cada 100 metros, 5,5 grados Celsius en cuántos metros lo va a descender, que va a dar igual 550 metros. Por lo tanto, hasta los 550 metros va a descender su temperatura con un gradiente adiabático seco. En los 300 metros tendremos 25 menos 3, 22 grados Celsius. En los 500 metros todavía tendremos 20 grados Celsius. Todavía no alcanzamos el punto de rocío. Y acá lo que vamos a tener que hacer es, para resolver esto, tendremos que este segmento, esta franja que va de los 500 a los 800, separarla en base a los gradientes. Hasta los 550 metros va a descender, digamos, en los 550 metros vamos a tener una temperatura de 19,5 porque descendió con el gradiente adiabático seco. Pero de allí en adelante quedan 350 metros, que es la diferencia entre 550 y 800. Esos 350 metros va a bajar con un gradiente adiabático húmedo, razón adiabática húmeda. Así que tendremos que hacer una regla de 3, nuevamente, de medio grado cada 100 metros, 350 metros, ¿cuántos grados va a descender la temperatura? 350 por 0,5 sobre 100, 1,75 grados Celsius respecto a la temperatura que tiene a los 550 metros, o sea, respecto a los 19,5 grados, que como dijimos antes es en el punto rocío. Por lo tanto, la temperatura a los 800 metros va a ser igual a los 19,5 grados Celsius menos 1,75 grados Celsius, lo cual es igual a 17,75 grados Celsius. Eso iría entonces como resultado acá. Y ahí ya pudimos obtener todos los valores de temperatura que tendría una masa de aire que asciende adiabáticamente. Luego, a partir de eso, podemos responder la pregunta que es, básicamente pide determinar si este perfil térmico corresponde a un perfil térmico estable o inestable. Y como bien dijo hoy Alejandra, si la masa en ascenso adiabático se encuentra en alguno de estos estratos con un perfil térmico más frío, con una masa de aire más frío, se fomenta que siga ascendiendo por tener menor densidad. O sea, se fomentan las condiciones de inestabilidad. Por lo tanto, está bien claro aquí que el perfil térmico es inestable, porque en cada uno de los estratos la masa de aire en ascenso tiene mayor temperatura que el perfil, por lo tanto tendrá menor densidad y tendrá a seguir ascendiendo, estimulando las condiciones de mal tiempo o inestabilidad. No sé si me siguieron en el razonamiento, espero que sí. Pero bueno, es un tema que generalmente genera confusión. Sí, Natal. Ah, tocaste sin querer la mano. Perfecto. Bueno. Y el resto es todas preguntas de instrumental o de conceptos más teóricos. Mencionó cuáles son los instrumentos para medir y registrar humedad. El instrumento patrón obviamente es el parcicrométrico. Luego tenemos el higrómetro o el higrógrafo,
que es un registrador de cabellos, que no es el instrumento de referencia, pero tiene la posibilidad de registrar la variable. Obviamente están todos en la estación, en el abrigo meteorológico. Un elemento sensible del hidrógrafo, que es el haz de cabellos, como es el principio de funcionamiento, todo eso lo pueden ver del material que les entregamos. Con los datos de nubosidad de Rosario, calcule el promedio anual de nubosidad, que significa el valor que corresponde al mes de junio. Eso lo tenemos con esta escala de nubosidad, que es la escala de octas. Vamos. También está subido las escalas. 8 es un cielo completamente nublado. 0 es cielo descubierto. Es una escala visual cualitativa. Así que bueno, esto lo pueden promediar y obtienen una nubosidad promedio. En todos los casos pareciera haber una nubosidad parcial. Obviamente que habrá días donde es 0 y días donde es 8. Pero bueno, estos son valores promedios. Y bueno, estos son algunos ejercicios con los datos de la estación automática. Yo estos se los dejaría para que lo evalúen. Recuerden que son las preguntas adicionales. Así que bueno, son relativamente sencillos. No deberían tener mayores inconvenientes. Acá pregunta qué representa cada uno de los ejes. Representaron en eje X e Y la temperatura y presión de vapor. Entre estos dos valores sería. Generalmente a mayor temperatura tenemos mayor presión de vapor, pero bueno, no es necesariamente una relación estrictamente con una ecuación, sino que suele haber, cuando hay mayor temperatura, suele haber mayor evaporación y por ende mayor tensión de vapor. Bueno, este es un ejemplo, un día en particular, con esta información meteorológica. Pregunta si en algún momento se va a producir rocío. Para que se produzca rocío, la temperatura, la que tenemos aquí, tiene que ser igual que el punto rocío. Y si se fijan acá, otra forma de evaluarlo es con una humedad relativa del 100%. En ningún momento tenemos un 100% de humedad relativa, por lo tanto, en este día en particular, no debería haberse producido rocío. Bueno, y después preguntar a qué momento ocurren máximos y mínimos de humedad relativa y tensión de vapor. Obviamente, en base a lo que hemos visto, debería haber menor humedad relativa en las horas de mayor temperatura, que es más o menos lo que se visualiza. Este ejemplo, a las 3 de la tarde, momento de mayor temperatura y de menor humedad relativa. Con respecto a la tensión de vapor, en ese horario de mínima humedad relativa, la tensión de vapor también pareciera haber disminuido justamente en ese horario. Que en realidad, bueno, justo se dio en esa hora, pero venía en un ascenso de tensión de vapor correspondiente a un ascenso de las temperaturas también. Justo en este momento, entre las 14 y las 15, con temperaturas casi iguales, hay un descenso de humedad relativa muy marcado y un descenso de tensión de punto rocío también. Como también de la tensión de vapor. Acá estaba diciendo tensión de vapor, este es punto rocío en realidad. Y acá tensión de vapor. Pregunta si ocurrió saturación del aire. Como vimos, no hubo en ningún momento 100% humedad relativa. ¿Y qué variable solo para responder? Pueden haber usado la que acabo de usar yo, que es la humedad relativa, que nunca llega al 100%. O ver que la temperatura nunca iguala al punto rocío. Se supone que el momento que más cerca debería haber estado es alguno de estos, donde la humedad relativa es más alta. Y como ven, efectivamente son muy cercanos, con algunas décimas de grados de diferencia, porque estamos muy cercanos al punto rocío.
porque estamos muy cercano a la saturación, casi un 100%. Y bueno, luego definir qué es un proceso adiabático, que en alguna parte se define en el cursado, que es aquel proceso que supone que no hay intercambio de energía entre... Y bueno, ¿por qué planteamos que la masa de aire en ascenso asciende con una razón adiabática? Porque suponemos, como el aire es muy mal conductor, que no intercambia energía con el medio. No tiene transferencia de calor con el aire circundante, por lo tanto, si se tiene que enfriar por una pérdida de presión, lo hace a través de su propia energía cinética. Bueno, chicos, esto sería todo. No sé si tienen alguna duda de cursado también. La faja del hidrógrafo, eso se cambia a las 9 de la mañana. No lo mencionas, ese es el horario. A la mañana el observador cambia la faja. Si es una faja diaria, hay fajas que son semanales. Pero en una faja diaria se cambia en el primer turno. No sé si les quedó alguna duda de esta clase o del cursado. Cualquier cosa, aprovechen y pregunten ahora. Y bueno, si no, ya daríamos por terminada la clase. Que me queda un archivo de 1 hora y media. Que ya lo voy a